En el siempre intrigante mundo de la tecnología y la innovación, Elon Musk ha surgido como una figura prominente, desafiando los límites de la ciencia y la imaginación. Sin embargo, a medida que sus proyectos avanzan, muchos estudiosos se han percatado que detrás de la fachada de progreso y desarrollo se oculta un plan más oscuro. En el video de hoy nos aventuraremos en terreno especulativo para explorar la intrigante idea de si Elon Musk podría ser el anticristo, centrándonos específicamente en la controvertida tecnología de Neuralink. ¿Podría el chip cerebral de Neuralink ser parte de un plan siniestro que va más allá de la mera mejora de las capacidades humanas? Acompáñanos en este análisis, donde examinaremos las posibles conexiones entre Elon Musk, Neuralink y la especulación sobre un futuro más oscuro e inquietante. En 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 8, la repetición del término revelado 3 veces cobra una relevancia especial, especialmente en el contexto del anticristo. Esta reiteración no es casual, más bien sirve como un énfasis intencional por parte del autor para dirigir la atención del lector hacia un concepto teológico central. El pasaje subraya la idea de un momento singular y definitorio en el tiempo, una revelación monumental. No se trata simplemente de cualquier revelación. Está específicamente vinculada a la aparición del anticristo, una figura de importancia crucial en la escatología cristiana. El uso repetitivo de revelado en este contexto sugiere que la identidad y las acciones del anticristo no permanecerán ocultas ni veladas. Serán expuestas de manera clara a aquellos que sean testigos de estos eventos. La anticipación de esta revelación también cumple la función de advertir y preparar al lector, destacando la necesidad de vigilancia, discernimiento y una base sólida en la fe en medio de tiempos de engaño y apostasía. Así, la repetición de revelado en este pasaje se convierte en una herramienta poderosa que enfatiza la naturaleza trascendental de los eventos descritos y sus profundas implicaciones tanto para los lectores contemporáneos como para los futuros. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 8, se nos advierte que nadie nos engañe, ya que el día no llegará antes de que ocurra primero la apostasía y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este individuo se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, incluso sentándose en el templo de Dios y proclamándose a sí mismo como Dios. El primer uso de revelado se refiere a la aparición pública del hombre de pecado, también conocido como el hijo de perdición, que es el anticristo. Este individuo se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, incluso llegando al punto de sentarse en el templo de Dios y mostrarse a sí mismo como Dios. El segundo uso indica un tiempo específico para esta revelación, sugiriendo un plan divino o profético. El último uso de revelado se refiere a la exposición o manifestación de lo malvado, coincidiendo aparentemente con un tiempo de juicio, ya que se describe cómo el Señor consumirá a esta entidad con el espíritu de su boca y la destruirá con el resplandor de su venida, aniquilándola con la magnificencia de su llegada a lo largo de los años. He encontrado hombres en mi vida que me llevaron a preguntarme en privado si alguno de ellos podría ser el anticristo. De vez en cuando surge un individuo prominente, y al escuchar sus palabras y conocer sus creencias, especialmente si tienes conocimiento de la Biblia, es tentador llegar a la conclusión de que esta persona podría ser el anticristo. Al investigar sus creencias, se hace evidente que el espíritu del anticristo está obrando en ellos. Primera de Juan 4:3 introduce el concepto del espíritu del anticristo. En este contexto, anticristo no se refiere necesariamente a un individuo único, sino al espíritu o actitud que niega la naturaleza y misión de Cristo. Los hombres famosos y figuras prominentes podrían ser el anticristo, negando quién es Cristo y su naturaleza. El mundo en el que vivimos es fundamentalmente un mundo anticristo, y la nación en la que residimos también es fundamentalmente una nación anticristo. Este es un mundo que niega la venida de Jesucristo en carne, y que está activamente en contra del Señor Jesucristo.
Es difícil imaginar algo más perverso y malévolo que oponerse al Señor Jesucristo, considerando todo el bien que hizo. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, devolvió la vista a los ciegos, hizo que el cojo caminara y curó a una mujer con flujo de sangre. Además, murió la muerte de muertes por toda la humanidad. Sin embargo, existen aquellos que están activamente en contra del Señor Jesucristo, instituciones que lo odian y que intentan eliminar cualquier cosa relacionada con él de la sociedad. Este es el espíritu anticristo en acción, con grupos e instituciones en esta nación que se oponen a cualquier cosa relacionada con el Señor Jesucristo. Crecí en una época en la que en nuestras escuelas públicas solíamos rezar antes de las clases, y también en una época en la que las habitaciones de hotel tenían una Biblia. Sin embargo, estas prácticas han sido eliminadas en la sociedad actual. Estamos viviendo en una época que podría describirse como anticristiana, donde el apóstol Juan, hace 2000 años, ya hablaba sobre el anticristo. Este espíritu se manifiesta de manera significativa en la creciente hostilidad cultural hacia los valores cristianos tradicionales, especialmente en áreas como la moral sexual, la estructura familiar y la santidad de la vida. La transformación es evidente en la aceptación y normalización crecientes de comportamientos y estilos de vida que, desde la perspectiva bíblica, se consideran inmorales según los principios cristianos. Para aquellos que siguen a Cristo, la vida no debería regirse por lo que la sociedad considera aceptable o inaceptable, ni por normas sociales ni culturales. En cambio, debe regirse por estándares bíblicos. Por ejemplo, la aceptación generalizada de relaciones sexuales prematrimoniales, adulterio y todas las formas de inmoralidad sexual puede considerarse un desafío directo a las enseñanzas cristianas sobre la moral sexual. Según las enseñanzas de Cristo, Dios creó el matrimonio entre Adán y Eva y diseñó el acto sexual para que se llevara a cabo dentro de los límites del matrimonio. Sin embargo, lo que estamos presenciando en la sociedad actual es un alejamiento progresivo de estos principios cristianos. La sociedad se ha desviado cada vez más de Cristo, y los seguidores de Cristo se enfrentan al desafío de mantener sus convicciones en medio de un entorno que contradice las enseñanzas fundamentales de su fe. En la actualidad surge una inquietante percepción que apunta hacia la figura de Elon Musk como el presunto anticristo, cuyas empresas forman parte de un siniestro plan maestro. Elon Musk, conocido por ser un empresario audaz y visionario, ha fundado diversas compañías que han transformado por completo varias industrias. Tesla, reconocida por sus innovadores vehículos eléctricos, ha desempeñado un papel crucial en la transición hacia la movilidad sostenible. SpaceX, por su parte, ha logrado avances significativos en la exploración espacial, revolucionando los costos asociados con los lanzamientos al espacio. The Boring Company se dedica a encontrar soluciones creativas para el transporte subterráneo, mientras que Neuralink explora los límites entre la tecnología y la mente humana. Sin embargo, bajo la sombra de estos logros, ha surgido la alarmante afirmación de que Elon Musk podría ser el anticristo, y sus acciones, especialmente a través de Neuralink, podrían ser parte de un plan malévolo. Si bien Neuralink inicialmente se percibía como una empresa dedicada a las interfaces cerebro-computadora, las acusaciones sugieren que ha evolucionado hacia un instrumento de maldad en manos de Musk, el anticristo. Y es que Neuralink ahora sirve como medio para implantar un chip maligno en las mentes de las personas. Este chip va más allá de simplemente conectar cerebros a máquinas. Según las especulaciones, también tiene la capacidad de manipular pensamientos y voluntades. Se sostiene que este implante diabólico hace que las personas se sometan ciegamente a las influencias oscuras de Elon Musk, desafiando así las creencias y principios fundamentales, incluso desafiando la voluntad de Dios. La preocupación radica en que Neuralink, bajo la dirección de Musk, podría estar siendo utilizado como una herramienta para ejercer un control nefasto sobre la mente humana, lo que alimenta el temor de una manipulación masiva y la posibilidad de enfrentar desafíos espirituales. Con el aumento continuo de individuos que optan por ser chipados, se vislumbra una propagación invisible de control
que se extiende por todo el globo. Líderes mundiales, empresarios influyentes y ciudadanos comunes, al recibir estos implantes, parecen caer bajo la influencia ominosa de Elon Musk, volviéndose leales a él y desviándose de los valores y principios que podrían considerarse divinos. Una vez más, es en el epicentro de esta perturbadora narrativa la empresa Neuralink, que ahora se percibe como un medio para sembrar la semilla de la desobediencia a una escala global. Los estudiosos afirman que a medida que la red de individuos chipados se expande, se gesta una influencia insidiosa que permea todos los estratos de la sociedad. Figuras de renombre y poder, al haber sido sometidas a este control maquinado por Musk, comienzan a actuar en contra de los valores fundamentales y los principios que tradicionalmente han guiado a la humanidad. La lealtad a Musk se convierte en una fuerza poderosa que moldea las decisiones y acciones de aquellos que han sido chipados, tejiendo así una red global de manipulación. Ya sabiendo esto, tenemos que saber que estamos en el fin de los tiempos. La semilla de la desobediencia se esparce, y la humanidad queda atrapada en los hilos invisibles de una maquinación cósmica. La preocupación central radica en la posibilidad de que la libre voluntad de las personas se vea comprometida, llevándolas a actuar en contra de sus propios principios y, en última instancia, en contra de los valores divinos y de nuestro Señor Jesucristo. En los confines más oscuros de la noche, emerge una resistencia valiente que desafía incluso la oscuridad más profunda. Nosotros, hermanos unidos por un propósito superior, hemos descubierto los planes insidiosos de Musk y nos negamos rotundamente a ser sometidos por el chip de Neuralink. Nos vemos compelidos a formar una resistencia clandestina, dispuestos a arriesgarlo todo en nuestra cruzada para desvelar al anticristo y liberar a la humanidad de su maléfica influencia. En este escenario de confrontación, la lucha contra el dominio tecnológico y la desobediencia divina adquiere la magnitud de una épica batalla. Nuestro compromiso con la libertad y la verdad se convierte en el motor que impulsa nuestras acciones audaces y clandestinas. En la penumbra de la clandestinidad, tejemos estrategias ingeniosas para desmantelar los hilos del control tecnológico que amenazan con sofocar a la humanidad. Cada paso que damos en esta cruzada arriesgada implica un sacrificio, un acto de desafío contra las fuerzas que buscan esclavizar mentes y corazones a través de la ingeniería neurológica. En nuestro empeño, nos convertimos en guardianes de la libertad y defensores de la verdad, enfrentándonos a un enemigo que se manifiesta en forma de avances tecnológicos perversos. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas de más videos como estos. Ahora sí, continuemos. En las páginas sagradas de la Biblia, se revela la profecía ancestral que anuncia la llegada del Anticristo, un ser investido de un poder y una influencia sin precedentes. Este malévolo personaje, según las Escrituras, se manifiesta como un maestro del engaño y la persuasión, tejiendo una red de falsedades, capaz de engañar a las mentes más incautas y confundir a las almas desprevenidas. Las antiguas profecías, con una clarividencia que trasciende el tiempo, describen al Anticristo como un ser carismático y astuto, dotado de la habilidad única de seducir y desorientar a las masas. Este ser engañoso, conforme a las revelaciones bíblicas, utilizará su elocuencia y encanto para enredar a las personas en un tejido de ilusiones, llevándolas por caminos oscuros y separándolas de la senda divina. El Anticristo, de acuerdo con las Escrituras, será el arquitecto maestro de la falsedad, embaucando a muchos con sus artimañas y manipulando la verdad a su conveniencia. Su llegada marcará un tiempo de prueba y confusión para la humanidad, ya que las tinieblas de sus engaños se extenderán como una sombra sobre aquellos que buscan la luz de la verdad. En este escenario de confrontación entre la profecía ancestral y el mundo contemporáneo, las sombras del Anticristo parecen alargarse sobre Elon Musk. Observamos con atención los paralelos entre la descripción profética y la figura del magnate tecnológico, lo que lleva a muchos a especular que, de alguna manera, Musk encarna las características del Anticristo anunciado en las Escrituras.
Elon Musk, con su inmensa riqueza y poder, se presenta como una figura de influencia sin precedentes en la escena mundial. Su imperio empresarial, que abarca desde la exploración espacial hasta la conducción autónoma, lo coloca en una posición donde su impacto en la sociedad es innegable. La profecía que predice un líder poderoso y rico encuentra eco en la figura de Musk, quien ha construido un imperio tecnológico que abarca múltiples sectores. La conexión entre Musk y la profecía se profundiza al considerar su habilidad para el engaño y la persuasión. Musk, con su carisma y elocuencia, ha sabido captar la atención y el apoyo de millones de personas en todo el mundo. Su capacidad para presentar ideas innovadoras y su habilidad para ganarse la lealtad de seguidores devotos sugieren un dominio de las artes del engaño y la persuasión, aspectos que se alinean con la figura astuta del anticristo descrita en las Escrituras. En este contexto, la resistencia clandestina se encuentra en una encrucijada, enfrentándose no solo a las fuerzas del anticristo, sino también a la posibilidad de que la profecía se materialice en la figura de Elon Musk. Nuestro deber se intensifica, ya que debemos discernir entre la verdad y la percepción, entre las profecías y las realidades del mundo contemporáneo. La secularización de la sociedad constituye otro aspecto crucial de este fenómeno. Esta secularización se manifiesta en una disminución del respeto por los valores cristianos y un énfasis creciente en los principios seculares en la gobernanza, la educación y la vida pública. La eliminación de símbolos y prácticas cristianas de espacios e instituciones públicas simboliza este cambio. En Lucas 22, versículo 3, se relata: Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. La narrativa de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, ilustra profundamente cómo las personas pueden volverse susceptibles a influencias espirituales malévolas. Según Lucas 22, Satanás entró en Judas, la serpiente misma, el adversario, el acusador de los hermanos. Este relato bíblico sirve como un recordatorio contundente de que los espíritus malignos pueden infiltrar corazones y mentes humanas, especialmente en un mundo cada vez más distante de los valores y enseñanzas cristianas. El espíritu del anticristo, tal como se describe en la Biblia, especialmente en 1 de Juan 4, versículo 3, no se limita a un futuro adversario singular de Cristo. Más bien, abarca un espíritu o actitud pervasiva que se opone y niega la verdadera naturaleza y misión de Cristo. Este espíritu no es solo una profecía sobre los últimos tiempos. Ha estado activo desde los primeros días de la Iglesia. La Biblia enfatiza que muchos anticristos ya existen en el mundo, indicando una aplicación más amplia del término para abarcar cualquier fuerza o individuo que se oponga a Jesucristo. En la actualidad hay personas en la tierra que están energizadas por el espíritu del anticristo. Aunque no se puede ver, se puede observar que hay personas cuyos seres mismos son guiados y liderados por este espíritu. En los últimos 2 meses, he notado que el espíritu del anticristo parece haberse vuelto más audaz que nunca. Aquel mismo Cristo que los ama, que murió por ellos y que tiene sus vidas en sus manos, es enfrentado y toda su bondad es rechazada. Esta oposición se manifiesta de diversas formas, desde rechazos institucionalizados de creencias cristianas hasta movimientos culturales que contradicen directamente los principios bíblicos. Se prevé que en los próximos años el espíritu del anticristo impregnará a más individuos, marcando una escalada significativa en la batalla espiritual entre la luz y la oscuridad. En este fenómeno, no estamos simplemente presenciando la continuación de la eterna lucha entre el bien y el mal, sino que nos encontramos en un punto crítico de la escatología cristiana, tal como es profetizado en las Escrituras. Se vislumbra un notorio aumento en aquellos que son influenciados, energizados y finalmente controlados por el espíritu del anticristo. Este sutil pero insidioso espíritu ha estado activo desde los primeros días de la Iglesia, como se destaca en 1 Juan 4:3. Sin embargo, en estos tiempos venideros, su presencia se volverá más evidente y audaz. Las personas bajo su influencia mostrarán un marcado alejamiento de los valores cristianos,
abrazando y promoviendo ideologías que chocan fuertemente con las enseñanzas bíblicas. Serán los vanguardias de un mundo que cada vez más niega la encarnación de Jesucristo y se opone vehementemente a sus enseñanzas. Impulsadas por el espíritu del anticristo, jugarán un papel fundamental en allanar el camino para la llegada física del anticristo. En su aceptación, serán los primeros en adorarlo, engañados por su carisma y falsas promesas de paz y unidad, cegados por su alejamiento de la verdad. El surgimiento de estas personas llenas del espíritu del anticristo señala un cambio profundo en el panorama espiritual. No solo darán la bienvenida al anticristo cuando llegue, sino que también participarán activamente en su agenda. Esta participación puede manifestarse de diversas formas, desde la promoción de políticas que contradicen la ética cristiana hasta la persecución de aquellos que permanecen firmes en su fe. La eliminación de símbolos y prácticas cristianas de espacios públicos se convierte en un precursor simbólico de la apostasía espiritual más profunda que acompañará el ascenso al poder del anticristo. En tales tiempos, el papel de los fieles se vuelve cada vez más crucial. Se les llama a permanecer vigilantes, discernientes y arraigados en su fe, resistiendo el engaño y la atracción del espíritu del anticristo. La narrativa de Judas Iscariote, tal como se relata en Lucas 22:3, sirve como un recordatorio sobrio de la susceptibilidad incluso de los seguidores más cercanos de Cristo a las influencias malignas. En medio de esta compleja narrativa se nos insta a mantenernos firmes en la verdad y la fe, conscientes de las sutilezas del mal que buscan socavar la esencia misma de la enseñanza cristiana. En el entramado complejo de los acontecimientos actuales surge una percepción que conecta a Elon Musk con la figura del anticristo según las escrituras bíblicas. La comparación se vuelve más intrigante al considerar cómo individuos, incluso aquellos cercanos a figuras trascendentales como Judas estuvo con Cristo, pueden ser influenciados por fuerzas oscuras. Esta idea resuena con la advertencia bíblica sobre ministros de iglesias contemporáneas que podrían, inconcebiblemente, alentar a sus congregaciones a aceptar la marca de la bestia. La preocupación se intensifica al observar la dinámica de algunas iglesias que parecen conformarse al mundo que las rodea. La premisa plantea que lo que adopta la sociedad, estas iglesias también lo adoptan. Lo que acepta la sociedad, estas iglesias y sus liderazgos también lo aceptan. La profecía bíblica advierte sobre un tiempo en el que la sociedad en general aceptará la marca del anticristo, sugiriendo que algunas iglesias y equipos de liderazgo eclesiástico también podrían alinearse con este sombrío destino. Se plantea un llamado urgente a los creyentes para que estén atentos y observen cómo se manifiesta el espíritu del anticristo en algunas iglesias contemporáneas. Se establece un criterio claro. Si la iglesia intenta afirmar que hay múltiples formas de llegar al cielo, si no predica el Jesucristo de la Biblia, o si intenta colocar algo por encima de la palabra de Dios, entonces se insta a abandonar esa iglesia. La gravedad del mensaje se subraya al recordar que esta cuestión no es un juego, sino un asunto trascendental para el destino eterno de las almas. La advertencia es clara. No se debe asistir a una iglesia que parezca estar impulsada por el espíritu del anticristo. Se hace un llamado a probar el espíritu y a discernir con cuidado, ya que algunas iglesias, lamentablemente, pueden estar siendo influenciadas por el mismo espíritu que se opone a la verdadera enseñanza de Cristo. A medida que los acontecimientos se desenvuelven, las palabras del apóstol Juan resuenan con una urgencia renovada que trasciende el mero contexto profético. El espíritu del anticristo, que ya está actuando en el mundo, no es simplemente una visión distante o una predicción lejana, sino una realidad palpable y presente que exige una respuesta consciente y profunda de cada creyente. Nos hallamos en una encrucijada de la historia, donde los tiempos venideros se revelarán como una prueba definitiva de fe. Este periodo crítico no solo impactará el destino de vidas individuales, sino que también dejará una huella en la dirección misma de la historia humana. En este panorama de creciente complejidad, donde el espíritu del anticristo se infiltra sutilmente en las capas más profundas de la sociedad,
Las fuerzas del bien y del mal se enfrentan en una batalla espiritual intensa y crítica. En medio de este drama cósmico, la llamada a la resistencia espiritual resuena como un eco urgente en el corazón de cada creyente. Las Escrituras, con su sabiduría atemporal, nos advierten sobre la llegada de tiempos en los que el anticristo se alzará, seduciendo con su encanto y falsas promesas. Estos tiempos demandan no solo una comprensión intelectual de las Escrituras, sino una respuesta activa y ferviente por parte de aquellos que buscan mantenerse firmes en su fe. La elección entre seguir las enseñanzas de Cristo o sucumbir al influjo insidioso del anticristo se presenta como una encrucijada trascendental. No es solo una disyuntiva individual, sino una decisión que impactará la dirección espiritual y moral de la sociedad en su conjunto. En este creciente escenario mundial, se hace evidente que la batalla espiritual no se libra únicamente en el reino celestial, sino que se despliega en los corazones y mentes de aquellos que buscan la verdad. La apostasía espiritual, aunque silenciosa en su avance, plantea un desafío crítico. La respuesta valiente y discerniente de los creyentes se convierte en la clave para resistir el avance del mal en tiempos oscuros. No obstante, se advierte que los líderes de algunas iglesias, tentados por el poder terrenal y engañados por la astucia del anticristo, podrían caer en la trampa de respaldar su agenda y marca. Las escrituras sagradas y desviadas podrían ser manipuladas para justificar elecciones desviadas. Es en este contexto que la llamada a probar el espíritu y discernir la verdad se vuelve esencial. Aferrarse a la esencia del mensaje de Jesucristo y rechazar cualquier interpretación distorsionada se presenta como un imperativo para los fieles. Los días oscuros que se ciernen requieren no solo una comprensión profunda de la verdad, sino también una resistencia activa y valiente ante las influencias del anticristo. Ahora, queridos hermanos y hermanas, los invito a una profunda reflexión sobre lo aprendido en esta travesía espiritual. ¿Cómo resonó en sus corazones la llamada a la resistencia espiritual y a la firmeza en la fe? ¿Qué lecciones extraen de la historia de hoy? ¿Y cómo planean aplicarlas en sus propias vidas? ¿Qué despierta en ustedes esta narrativa de lucha entre las fuerzas celestiales y las tinieblas? ¿Cómo les inspira a mantenerse firmes en la verdad y a resistir las influencias del anticristo en sus vidas cotidianas? Les animo a compartir sus reflexiones en los comentarios, mis queridos hermanos y hermanas. Recuerden seguir a Dios en todo momento y no seguir a ningún hombre aquí en la tierra. Recuerden, queridos hermanos, que nuestra recompensa es espiritual. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.